los judíos de Etiopía y la halajá judía, la historia y el presente. ¿Ok? Tenemos mucho trabajo, la verdad, podemos quedar aquí hoy 10, 15 horas, pero como no podemos tanto, entonces vamos a quedar nada más 10 horas. ¿Quién dijo que no podíamos? Eso. Mi esposa. Ah. Eso es un problema. Ok, entonces, vamos a empezar un segundo, algo que ya saben, para llegar a algo que de pronto no saben. La parasha que vamos a leer esta semana se llama Jucat. La parasha empieza Zot Jucat a Torah. Esa es la ley de toda la Torah. Y habla de la vaca roja, la vaca bermeja. ¿Quién dijo que la vaca roja es la ley de toda la Torah? ¿De dónde salió? Es la ley de la vaca roja, pero ¿quién dijo que es la ley de toda la Torah? Sí, pues. Entonces, en la mañana dijimos que la vaca roja tiene algo especial que no se entiende, que no tiene lógica, que la Torah te dice, ahí no busques lógica. El rey Salomón buscó también, no encontró, el sabio más grande del mundo. No hay lógica, entonces no busques lógica. Y esa es la ley de toda la Torah, porque a veces en la Torah hay cosas que no entendemos y hay gente que dice, entonces no existe, entonces es mentira. Hay que saber, no entiendes, hay que seguir cumpliendo, hay que agachar la cabeza y cumplir. Parte de la Torah es para mostrarte que la lógica de la Torah no es nada más un libro para darte una vida buena en este mundo, sino es un mundo, es un libro de códigos para también el otro mundo, para tu alma, para mucho más de lo que podemos entender. Sí. Había un señor que me dijo que la Torah, que no se entiende y eso, yo le pregunté si entendió a su señora, y cuando dijo que no, entonces dije, si no entendiste a tu señora, ¿cómo quieres entender a Dios? Entonces, es la ley de toda la Torah, porque para cumplir la Torah tenemos que tener un poco de humildad para saber que no podemos entender todo. ¿Ok? No podemos entender también lo que pasó con Moshe Rabenu. Moshe Rabenu en la parasha de esta semana, Dios le dijo, habla con la piedra, con el Sena, y le pegó. ¿Ok? Sí. Ahora, ¿cuál es la enseñanza? Entonces hay unas enseñanzas también presentes que podemos aplicar hoy. Dicen, a veces ves la realidad que está tapada, que está como una piedra dura. Tenga paciencia, no lo pegue, no lo hagas con presión, no lo hagas con todos los nervios que tienes. Espérate, con el tiempo vas a poder sacar algo. Eso. Pero hablar con una forma bonita y no nada más a una realidad, también a la educación. ¿Quieres educar a tu hijo? No lo pegues, háblale, ¿ok? Aunque es duro, como piedra, no entiende, pero háblale. Y también quieres transmitir el judaísmo, quieres transmitir algo a alguien, háblale de una forma bonita. No puedes, no lo hagas. Hay que hacer siempre de una forma bonita y positiva. No lo puedes hacer de una forma como hay gente a veces que se empiezan con miedo, empiezan a decirte y eso, y si no vas a cumplir, tranquilo. Hay que hacer todo, no lo pegues. Hay que hacer todo de una forma bonita y positiva. También pueden ver que en la Torah, cuando el Señor que tenía que traer, purificarse a través de la vaca roja, ¿okay? Tenía que traer tres cosas. Etzeres, que es un árbol muy alto. Ezov, que es un árbol que es como una mata muy pequeña, muy pequeña. Shnitolat es el color rojo que sale de un busán. ¿Para qué necesitaba esas tres cosas? Entonces, ese te enseña. Primero, ve al otro como grande, ve las cosas buenas del otro. Segundo, a ti, humildad, como Ezov, en lugar pequeño. Y Tolat, también tienes que entender, ¿ok? También de dónde venimos, a dónde vamos, y ahí uno no se llena de orgullo, ¿ok? Ahora, ¿cuál era el pecado exacto de Moshe? ¿Por qué Moshe no entraba a Israel? Eso. Entonces hay gente que piensa que entendieron, pero en realidad no se entiende. ¿Por qué? Dice que cuando Moshe estaba en la zarza, el primer encuentro con Dios, ahí a Dios le dijo que no va a entrar a Israel. Era el plan de Dios. ¿Por qué? No entendemos exacto, ¿ok? Hay gente que piensa que entienden. Otra vez estamos hablando en la misma parashá, que hay cosas que no entendemos. Dice, hay algo bonito, dice Shadal era el rabino Shmuel David Luzzatto, ¿ok? Él dijo que Moshe Rabenu nada más pegó a la roca, ¿ok? Y los rabinos de alrededor empezaron a cada uno a decir que pecó y cada uno aumentó un pecado nuevo, cada uno dio una interpretación diferente, y en otras palabras un pecado diferente que hizo Moshe. Entonces dijo, yo no voy a meterme en eso para no de pronto agregar un pecado nuevo que hizo Moshe. Por ejemplo, el Maimónides dice que el pecado era porque Moshe se enojó mucho y no tenía que enojarse, tenía que guardar su paciencia con el público, no podía enojarse. El Rashi dice que Dios le dijo habla y él no habló. Entonces hizo contra la voluntad de Dios. Es un pecado.
Nachmanides dice, no, porque él dijo, a mí nacer la hazen notzi lachem maim. Él dijo, vamos a sacar para ustedes agua, como que él hace, y no le dio todo a Dios. Es otro pecado. Pero mira, en la Torah sí dice claro, por este pecado no van a Sí, entrar ok, entonces siempre explico que es como el papá. Le dice al niño, mañana te voy a llevar a un paseo. Después el papá escucha que querían ir al zoológico. El papá escuchó que el zoológico está cerrado. Entonces, ¿qué le va a decir al niño? De repente él llega a la casa y ve que el niño hace algo mal. Entonces le dice al niño, hiciste eso, no vas a ir al zoológico hoy. Pero ya Ahora, está cerrado. exactamente. Igual no tenía que ir al zoológico, porque ya estaba cerrado, pero el papá encontró una oportunidad de decirle por qué no va al zoológico. Entonces con Moshe funciona igual. Dios tenía su plan que Moshe no entra a Israel, y hay diferentes midrashim por qué, ¿ok? Y una de las oportunidades que Dios le dijo esto es a través de lo que hizo con la roca. ¿Ok? El Rashban dijo que parecía que Moshe estaba escapando del público, tenía miedo del público. Entonces no tenía confianza en Dios, como de alguna manera es muy delicado en esa forma. Rav Yosef Albo, que también es un rabino muy importante, dijo que no tenían tanta fe que va a pasar, que con hablar va a salir agua. Y hay unos que dicen que, porque dijo que el pueblo de Israel es morim, es decir, lo llamó como de alguna forma no tan bonita, un poco negativa, y ese tampoco se puede hacer. Ok, no entendemos exactamente lo que pasó ahí, no entendemos la vaca roja, en otras palabras, no entendemos mucho de lo que vamos a ver y hablar y a leer esta semana, entonces vamos a hablar algo que sí podemos entender un poco más. Que es historia, porque ya pasó, entonces podemos analizar lo que estaba pasando, lo que está pasando, y vamos a ver qué enseñanzas podemos sacar de eso. Como dije, vamos a hablar de la comunidad Beit Israel de Etiopía. ¿Ok? El Beit Israel es un término que le dieron en el siglo IV, cuando no querían recibir la religión católica. ¿Ok? Con los reyes Abra y Atzbaha, con dos reyes que estaban ahí. Entonces le dieron ese título Beit Israel. Y en el siglo XIX-XX ya le dieron también lo que es los falashim, ¿okay? Que son en una traducción que no tienen tierra, que no tienen terreno, territorio. ¿Por qué? Porque lo que no quería aceptar la religión católica no podía tener terreno en ese momento, entonces así lo llamaron a esta gente. Ok, ellos, ¿por qué traje ellos en esta semana? Porque ellos eran los últimos que sabemos que hicieron el proceso de la vaca roja, hasta 2002. Por ejemplo, tenemos algunos que dicen que los Emoraim del Talmud tenían la ceniza de la vaca roja. Hay unos que dicen que la Arizal hace 500 años tenía algo, pero ellos hasta 2002 aplicaron eso y lo hicieron. Entonces es muy interesante entrar y entender cómo desarrolló, de dónde llegó el origen de esa comunidad. Y para eso tenemos diferentes opiniones. ¿Ok? Hay una opinión que es casi lo más conocida, que de la reina Saba y el rey Salomón. Estamos hablando en el año 2928 de la creación del mundo, más o menos hace casi 2800 años. ¿Ok? Estaban juntos y hay ahí toda la historia, y ella regresó a Etiopía, entonces embarazada, y ahí nació. Ahí hay una segunda opinión casi, Menelik, okay, el hijo del rey Salomón y la reina Saba, y él dice que él regresó a Jerusalén para conocer a su papá, okay, y cuando él quería regresar a su tierra, entonces su papá, el rey Salomón, reunió al parte del pueblo de Israel y le dijo: agarren, tráenme los primogénitos de ustedes. Y agarró los primogénitos y lo mandó con su hijo a Etiopía para establecer una comunidad judía en Etiopía. ¿Primogénitos de quién? De los judíos. ¿Ok? No Ahora, era tribu. ¿ah? No era tribu. No. Según esa opinión, no era tribu perdido, era una intención del rey Salomón de pronto prevenir algún peligro del pueblo de Israel más adelante. Entonces, para tener ahí también una comunidad judía en Etiopía, y mandó a su hijo con esa gente, con un grupo grande relativamente, a Etiopía. Ese grupo le dijo al rey Salomón, su hijo: mira,
me gustó mucho el arca, el Arón Abrit que hay en el templo que hiciste, dame uno de eso también. Entonces el rey Salomón le hizo una réplica, pero ellos, el grupo, en la noche antes de ir, entraron al templo, robaron la original y dejaron ahí la réplica, y según la tradición de ellos llevan hasta hoy la original. No se sabe exactamente dónde es, pero todo lo que quedó ahí después de la diáspora y todo lo que se habla es nada más una réplica. Ahora, esa opinión no está totalmente todos de acuerdo en ella, porque los kesim, los rabinos de los etíopes, están en contra de esa opinión. Ni siquiera dicen que ellos llegan de la reina Saba y rey Salomón. ¿Por qué ellos están en contra de esa opinión? Yo creo porque la reina Saba no era judía, y ellos, como querían ser judíos siempre y mostrar el origen judío, no querían aceptar la historia que ellos llegaron de un origen no judío. Aunque de pronto en esa época el judaísmo se iba también según el papá, no según la mamá, que ese se hizo después de la entrega de la Torá. ¿Okay? Pero ellos no aceptaron, hasta hoy no aceptan esta historia que ellos llegan de rey Salomón y la reina de Saba. ¿Okay? Esa es la primera opinión de donde llegan los etíopes y la comunidad de Beit Israel. ¿Ok? Lo que quería decir, tú dices que los primogénitos se fueron a Etiopía, pero eran blancos. Entonces, ¿por qué los etíopes son morenos? Ahí vamos a ver. El asunto es que tú sabes, también en Europa, los judíos que están en Italia, los judíos que están en muchos lugares ya empiezan a tener la cara del lugar, ¿ok? Es parte del, pero tiene que tener ahí como 1500 años, 2000 años en el lugar para empezar a tener, por relaciones, por asimilación, por muchas cosas que influyen, también el sol, también el clima, todo influye. Los japoneses, viste, los judíos de Japón que también ya parecen mucho a los japoneses nacidos ahí, ¿ok? Los judíos en América Latina todavía tienen la suerte que están aquí nada más 150 años, 180 años máximo, pero no más. De pronto en 1000 años ya van a parecer a los nativos de aquí. Es con el proceso. Interesante que cuando él regresó, según esa opinión, él regresó a Etiopía, todos los reyes de ahí tenían que ser de su descendencia, porque era del rey David, de Zera Beit David. Y también los símbolos del rey era Gur Aryeh Yehuda. ¿Ah? Rey Salomón, ¿no? Sí, pero Salomón es el hijo de David. Sí. Entonces él se llama Zera Beit David. ¿Ok? Esa es la primera opinión. Segunda opinión, que ellos llegan del tribu de Dan y la diáspora de los 10 tribus perdidos, que estamos hablando en el año 3205. 55 antes, 555 años antes de la era común. ¿Ok? Ellos, antes de la diáspora del pueblo de Israel en general, la destrucción del templo, estamos hablando como 130 años antes de la diáspora, llega el Sanjerib, llega el rey de Ashur y agarra a los 10 tribus al reinado de Israel, y lo empieza a dispersar en todo el mundo. No se sabe exactamente dónde están, hay diferentes especulaciones respecto a eso, pero según ellos llegan del tribu de Dan, todos, ¿ok? Por eso no tienen Kohanim, no tienen Leviim ahí, no tienen nada, todos son israelitas, ¿ok? No hay Cohen como Richie, no hay, todos son ahí iguales, porque todos del tribu de Dan, ¿ok? Así opina el Eldad Dani, que era un viajero del siglo IX, el rabino Radvaz del siglo XVI, el rabino Menashe ben Israel del siglo XVII, y por esta opinión y con esos rabinos, el Rab Ovadia Yosef agarró y dijo que ellos son judíos y por eso subieron a Israel. Ok, según esta opinión. Esa es la segunda opinión. La tercera opinión, como aparece en Yeshayahu, en Yesaya 11, dice que eso de la diáspora de Yehuda, que estamos hablando 133 años después. La tercera opinión. Ok. La cuarta opinión, eso lo van a ver aquí, dice que son parte de los yemenitas, porque los Yemen está muy cerca ahí, tienen muchas costumbres parecidas a los yemenitas. El color de la piel es como también los yemenitas, por eso también esa especulación tiene alguna base. Aquí pueden ver esa es la mapa de Etiopía. Y pueden ver que Yemen está aquí, ¿ok?
Estamos hablando muy cerca y puede ser que tenía mucha influencia. Ahora, los judíos de Yemen es una clase aparte, de donde llegaron. También hay muchas especulaciones y opiniones respecto a ellos. Puede influir también la opinión de ellos. Porque si vemos esa mapa, ¿ok? Los judíos llegaron, aquí está Israel, pasaron por todo esto y llegaron hasta Etiopía, o a Yemen y después a Etiopía, o a Etiopía y después a Yemen. Diferentes opiniones respecto a esto, ¿ok? Este es otra opinión. Hay otra opinión interesante también, como ustedes ven también Egipto está aquí, está muy cerca, está en el camino. Ustedes saben, es algo que no mucha gente sabe, pero había otro templo, cuando había el templo en Jerusalén, que construyó rey Salomón, en la misma época, había otro templo en Egipto, judío. Había un señor que se llamaba Junio. Junio tenía un hermano, y los dos eran hijos o nietos de Shimon HaTzadik, ¿ok? Y ellos empezaron a discutir quién va a ser el Cohen Gadol. Entonces había ahí una confusión, como cuenta el Talmud en Menachot, en la hoja 109, ¿ok? Dice que se escapó Junio por el miedo que lo iban a matar o algo así, se escapó a Egipto y ahí abrió su templo también, construyó un templo según Maimónides, según algunas opiniones nada más un altar, ahí hizo sacrificios y todo. 243 años estaba en pie ese templo. Entonces había muchos judíos que llegaron después de Israel, escucharon que en Egipto también hay templo y hay comunidad judía que empieza a desarrollarse. Entonces los judíos siempre querían moverse y salirse, no nada más hoy en día. Entonces llegaron a Egipto muchos judíos. En esa época de pronto tenían algunos problemas, entonces empezaron a seguir hasta que llegaron de pronto a Etiopía. Entonces puede ser que todo el origen de esos judíos de Etiopía son los judíos de Egipto que llegaron por el templo de Junio en esa época. Esa es otra opinión. Y la última opinión es una opinión diferente, ¿ok? De la mayoría de los académicos, historiadores en Israel, ¿ok? Uno de los más reconocidos por el tema de los etíopes, el doctor Stephen Kaplan en Israel, él dice que ellos no son judíos. Ninguno de los etíopes son judíos. Hay una opinión que son de un tribu que se llamaba Gai, porque ellos que convirtieron al judaísmo por el miedo que tenían cuando los católicos entraron, entonces querían ir a otro lado, entonces dijeron que son judíos, o que son grupos que se empezaron a dividir en el siglo XVI cuando había problemas también, y se hicieron judíos para algunas cosas, o que no hicieron judíos nunca y que no son judíos. Y lo que él dice, escuchen bien, que Menachem Begin en 77 quería poblar un poco más a Israel y a Judá y Samaria, y más a esos lugares. Entonces dijo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a poder hacer y poner ahí una presencia judía fuerte? Trajo a todos ellos, dijo, ellos son judíos, vamos. Y ahí lo puso, pero no son judíos según esa opinión, ¿ok? Lo que sabe, en Etiopía los católicos también cumplieron Shabbat en día sábado, no en día domingo. Hasta el siglo XVI guardaron el día sábado como Shabbat. Después del siglo XVI la iglesia dijo, ustedes cómo hacen sábado, entonces hicieron también domingo, pero no cancelaron el sábado. Ellos hacen ahí Brit Milá. Hay muchas cosas que son parecidas, y por eso dijo él que no son judíos. Parecen a los judíos de algunas cosas, pero no podemos equivocar, según él. Pero en verdad, él no es una persona alágica. Las personas que saben alajá, como vamos a ver hoy, va a ver que todos los detalles alágicos son judíos. No son nada más cumplir Shabbat el día sábado. Son detalles alágicos hasta, como vamos a ver ahorita, muy interesante, para entender que en verdad son judíos. Y para mí, después de la investigación, mi humilde opinión, puede ser que ellos están en contra de esa opinión, pero sí son judíos. Okay, yo escuché también una conferencia del doctor Yossi Ziv, también experto del tema, que él estaba ahí mucho. Espero que el próximo año vamos a poder estar ahí. Él estaba ahí mucho. Y él también dice, los detalles alágicos que tú ves ahí no te dejan ni un lugar a duda que son judíos. ¿Okay? Y hay diferentes opiniones o explicaciones por qué se podían equivocar que son
judíos, que no son judíos, pero en realidad son judíos. Ok, el idioma que ellos hablan, tenían la Amhari, hay 70 idiomas en Etiopía, ok, diferentes, 70 ramas. Y la Amhari es lo que hablan en el día a día, y el idioma Gez, que es combinado del arameo y hebreo, como vamos a ver, eso es lo que ellos hablan. Tienen 182 letras, como lo pueden ver aquí. Son divididos 26 letras por 7 vocales. Entonces no son 182 letras en realidad, son 26 por 7. No es tan difícil de recordar. Ustedes saben que en muchos lugares había idioma especial para las cosas sagradas, como en hebreo hay Lashon HaKodesh, que se usa para estudio, para esto. Los judíos también que hicieron ladino, que era idioma un poco diferente, Yiddish. Los católicos también tenían el latín. Latín era idioma que era secreta para mucho tiempo, y hablaron griego, hablaron muchos idiomas diferentes, pero ese siempre se quedó como idioma sagrado. ¿Ok? Entonces, ese es las letras de ellos, que pueden ver aquí. No, hay que aprender todo de memoria, después hay el examen, ¿ok? Para que entiendan que los Kesim, ¿ok? Ahorita vamos a ver todos los libros que ellos tienen, pero aparte de la Biblia que tenían, no tenían otros libros. Toda la halajá, todas las leyes, costumbres, todo lo que ven aquí en la biblioteca, ellos no tenían, porque todos lo sabían de memoria. ¿Hasta qué punto? Miran una cosa entre paréntesis. Ahí cuidaron de no casar entre familia hasta 7 generaciones atrás. Quiere decir que ellos recordaban, no estaba escrito, todo de memoria. El papá del abuelo de tu abuelo y de todos, para no casarse uno con el otro de una familia. Es decir, tenían una memoria. No es que la memoria de ellos era tan fuerte, sino no tenían la tecnología y todo lo que tenemos hoy que daña a la memoria que tenemos. Antes, cada uno recordaba muchos números de teléfonos de eso. Hoy en día todo está escrito en su celular. Uno ya no pone, no se esfuerza, la memoria no se esfuerza, y el amigo alemán llega muy rápido, ¿ok? Y uno no recuerda que no recuerda. Entonces, es el problema, como dijo la señora, que había una señora que dijo, ¿qué importa si tengo Alzheimer? Lo más importante que no tengo Alzheimer, ¿ok? Entonces, ese también, uno va con Waze, ¿ok? Y daña a su sentido de orientación, porque antes se iba un poco perdido. Yo cuando manejaba en México, en Canadá, en muchos lugares, no había Waze en esa época, y no tenía GPS, y no tenía eso, por mapas, por eso, me equivoqué mucho, pero por lo menos me empecé a desarrollar este sentido, y hoy en día el Waze daña eso. En Guatemala me daña un poco también los caminos a veces, y no nada más ese sentido de orientación, así que puedo recuperar a veces eso a través del Waze aquí, que me pone en otros lugares. Entonces, ellos tenían todo. El libro de la Torah de ellos se llama Orit. ¿Qué es Orit? Orit es como Oraita. En arameo, en hebreo se llama Orit, es como Oraita, es la Torah. ¿Ok? Entonces, ellos sabían todo de memoria. El calendario de ellos también lo llevaban de memoria. ¿Ok? Todo de memoria. Ese era ellos tienen muy así, interesante. tipo rollos también. No, ellos tienen todo en un libro. Ahorita te lo voy a enseñar. Ese es el libro de la Torah que ellos tienen. ¿Ok? Como así, como en libro. ¿Ok? Como en libro, no como en que nosotros conocemos en rollo. ¿Ok? Aquí puedes ver también cómo se está escrito. ¿Ok? En su idioma, no entiendo ahí nada, menos ese círculo. Puro chino. ¿Ok? Sí, Pero este es... los libros de ellos, muy interesante, porque en la Torah no está escrito, es decir, Sefer, libro, y para ellos ese era el libro, ¿ok? Ellos tienen también, por ejemplo, en Bereshit, cómo empieza, Bekad Migvar Smaya Woimada, es Bereshit bara Elohim Tashamayim Taretz, al principio creó Dios el cielo y la tierra, todo es igual. El libro de ellos se llama Octatio. Octatio, ¿de dónde viene la palabra octatio? 8. Las 8 notas. Do, re, mi, fa, sol, así. Do de vuelta.
8, eso tiene algo interesante, que para ellos el libro de la Torah para nosotros, ¿qué es? 5 libros de la Torah, ¿ok? Para ellos es 8. 5 libros de la Torah que nosotros tenemos, más Yoshua y Shoftim y el libro de Ruth. Yoshua porque metió al pueblo de Israel a Israel, de pronto Shoftim los jueces, y Ruth porque trajo a David Amelech, según la opinión que ellos vienen de rey Salomón y Saba, tiene alguna explicación por qué ellos tenían tanta importancia en esos libros, ¿ok? Aparte de los libros de la Biblia que tenemos nosotros, los 24, tienen los libros Chitzonim, como en los católicos, que tienen Sira, que es Ben Sira, que hay unos que dicen que era nieto e hijo de Irmiao a la vez, es otra cosa, ¿ok? Yudit, el libro de Yudit, Macabián 1, Macabián 2, que es el libro de los Macabeos, ¿ok? Sí lo tienen. Hanoch, Kofali, que es el libro de Yovlim, que para ellos es muy sagrado, lo que está ahí, aunque es contra la halajá o esto, ahí tiene que cumplirlo según lo que está escrito ahí, y Tuvit, que es el libro de Tuvia, eso lo tienen también como parte de la Biblia, ¿ok? Para nosotros son los libros externos, para ellos son los libros que hacen parte de la Biblia. En la sinagoga de ellos tenían dentro un lugar que se llama Kodesh HaKodashim, el lugar más sagrado. ¿Okay? Ahí pueden ver una sinagoga de ellos interesante, por ejemplo esta. Un ganchito. ¿Okay? El Maguen David, el escudo de David, otra vez la opinión que tienen con David, ellos quieren mucho a David porque era el papá de rey Salomón, ¿ok? Ahora, nada más los Kohanim. Ahora, ¿quién eran los Kohanim? No tenían Kohanim como Richie, como dije antes, sino eran de, cada uno podía aprenderlo, no era una raza, no era una herencia de Kohanim, como el hijo de Richie que viene, que también sube, sino cada uno quería ser Kohen con mucho gusto, ¿ok? No como en la historia famosa que uno llega con el rabino y dice, rabino, yo quiero subir Kohen, quiero ser Kohen. Igual Dijo, que mi papá. no se puede. Sí, no se puede. Dijo, pero yo pago. Dijo, tampoco se puede, pero pago mucho. Entonces el rabino empezó a pensar y le dijo, pero ¿por qué quieres ser tanto Cohen? Dijo, si mi papá, mi abuelo era Cohen, entonces yo quiero también ser Cohen. ¿Ok? El Pidyon Aben también, mañana hay Pidyon Aben, el hijo de Tenenbaum. Pidyon Aben es algo muy bonito y Pidyon Aben se hace con el Cohen. ¿Ok? Si el papá del niño es Cohen, no necesita hacer Pidyon Aben. Y nada más se hace el primer hijo que nace. Si es segundo, no se hace. Ok. Entonces había en Pidyon Aben, no de mañana porque no sé qué va a pasar ahí, pero un Pidyon Aben que llegó, le preguntaron en el público, ¿hay Cohen aquí? ¿Quién es el Cohen? Y se paró el papá del niño, dijo yo. Dijo, entonces, no necesitas hacer, ¿por qué quieres pagar? Dijo, ay, ¿por qué no me dijeron eso antes? En los otros hijos se hubiera ahorrado mucha plata. En los otros hijos. Entonces, ellos, no, en Israel, en la época del segundo templo, dijimos que había como 300 Kohanim porque compraron la Keuná. La gente quería ser Kohen y compraron la Keuná. A veces con plata querían solucionar el tema, como el señor que quería decir Kaddish, con su perro murió, quería hacer Kaddish. Dijo, rabino, quiero hacer Kaddish. Rabino dijo, mira, el Kaddish no se hace sobre perros, el perro es muy importante, hay que tratarlo bien, pero no se hace Kaddish. De pronto vaya con los reformistas, ahí te dejan. Dijo el rabino, ¿tú piensas que por $70,000 ellos van a hacer Kaddish por mi perro? Dijo, ¿por qué no dijiste que el perro es judío? Había dicho antes que es judío. Okay. Ellos no tienen el concepto de minyan. Cada uno entra, sale, los sesos son muy largos, horas, y todo de memoria, ¿ok? Como pueden ver, por ejemplo, en esta foto, están rezando, están haciendo todo sin libros, todo tenían de memoria y tenían también sus textos y todo, pero todo eso era de memoria, y por eso los sesos que eran tan largos, entonces no había un minyan que todos tenían que estar bajo del mismo minyan, sino cada uno se iba a su lugar. Fiestas, tienen también muchas fiestas, ¿ok? Primero Rosh Hashanah, Bran Saraka, que es el Rosh Hashanah de nosotros, exactamente en el mismo día. Dicen que ellos, en este día fue la Akedat Yitzhak, que también según algunas opiniones se cuadra con nosotros. Ellos lo hacen con algunos instrumentos, el rezo de Rosh Hashanah, muy alegre, no tenían shofar, ¿ok? Y no tenían la costumbre de Tashlich. ¿Ok? Tenían costumbre de Rosh Hashanah, había conferencia del rabino, había muchas cosas, comida y todo eso. ¿Ok? No podían hacer cualquier trabajo, pero sí podían hacer pasar fuego como nosotros hoy en día en Yom Tov. ¿Ok? Después tenían Yom Kippur, se llamaba Baal Estracio
ayuno y todo, como sabemos. Hay algo bonito que los Kohanim, los Kesim, en algunos lugares, cada mes en el día 10º del mes ayunaron. ¿Para qué? Para no olvidar el día de Yom Kippur. Entonces cada mes ayunaron el día 10º del mes. Es algo también bonito, lo recomiendo a ustedes, no a mí. Sí. Okay. Después tenían 5 rezos, tenían muchas cosas. Okay. Después hay algo que no tenemos nosotros. 49 días después de Yom Kippur hay la fiesta de la Sigd. ¿Ok? ¿Qué es esa fiesta? Sí. Hay unas opiniones que eso lo inventaron en el siglo XV para separarse del movimiento católico que empezaron a ser fuertes siglo XV-XVI. Hay unos que dicen que era como recuerdo del milagro que pasó en las guerras del siglo V-VI. ¿Ok? Y es una fiesta de perdón al público. Yom Kippur es el día de perdón a uno personal, y esta fiesta es perdón a todo el público, y también es renovar el pacto con Dios. El pacto que Dios tenía con el pueblo, según ellos, es para un año, y cada vez hay que renovarlo de nuevo. Si no lo renovaste, estás en problema, hay que renovarlo, y por eso Yoshua hizo también eso. Moshe Rabenu dice que renovó el Brit. Ezra Sofer como hizo algo parecido. Entonces ellos tenían la costumbre de renovar el pacto con Dios. Tiene algo bonito ahí. Nada más termino con las fiestas. Purim y Hanukkah no tenían, y ese cuadra muy bien porque las opiniones que llegaron antes en la época del primer templo, entonces no había Purim, porque Purim es en el año pasó en el año 3408 después de la diáspora y el exilio de Babilonia, y Hanukkah pasó en el año 3622 en el segundo templo, en la mitad de la época. Ellos ya no estaban ahí, ellos se quedaron en Etiopía, no estaban ahí, no escucharon de pronto de Hanukkah y Purim. Chodesh Av tienen 17 días de ayuno completos para la destrucción del templo. Otra vez les recomiendo esto a ustedes, no a mí. Ay, Y sí, Shavuot, ellos hicieron Shavuot, pero 50 días después de, o 49 días después de séptimo día de Pesach. Nosotros empezamos la cuenta después del primer día de Pesach. Ellos hacen después de Shvi Shel Pesach, el último día de Pesach. ¿Ok? Mi pregunta es si los que están en Israel ya se adaptaron a las normas judías o siguen con sus tradiciones. Justamente hoy pasé por la embajada, tenía algo con el embajador ahí, y vi ahí a Efi, el joven que está trabajando en la seguridad. Okay, es de Etiopía. Yo le dije, mira, qué bueno que te veo, lo veo mucho, pero qué bueno que te veo hoy, porque justamente hoy voy a hablar de los judíos de Etiopía. Y él me dijo, mira, Rabino, entendí la pista, pero yo no puedo venir hoy a la clase. Dije, no se trató de eso, no, en verdad no se trataba de eso, sino quería preguntarte algunas costumbres, y él me dijo algunas cosas que, mira, muchas cosas le obligaron de alguna manera, tenían que cambiar, ¿ok? Por ejemplo, hay algunas opiniones que ellos comieron carne y leche juntos, ¿ok? ¿Por qué? Porque ellos interpretaron la Torah, que en la Torah está escrito, no puedes cocinar, no puedes cocinar la leche con el cabrito, pero no está escrito que no puedes comer. Jajamim ya interpretaron que hay 3 veces que aparece eso. Entonces el Talmud explica de dónde sale. Pero según ellos, se entiende bien la frase, el versículo que dice Reshit bikurei admatecha tavi bet Hashem elokecha lo tevashel gedi b'chalev imo. Tienes que traer las primicias, no puedes cocinar el cabrito con su leche cuando todavía está mamando leche, que cuando es bebé. Eso se entiende, el principio del versículo que habla de primicias, de las cosas primeras que tenían que traer al templo, y también las primeras cosas que salen de la mamá, de alguna manera no lo puedes sacrificar. Según Maimónides tiene otra explicación, porque las primicias y el tema de no comer leche y carne es algo por alguna idolatría que hicieron, entonces tiene algo en común. Si recuerdan la clase de los 40 motivos para no comer leche en Shavuot, uno de los motivos, según tu cuenta, eran 45, ¿ok? Uno de los motivos que eran para no comer leche, porque hay 375 prohibiciones en la Torah, y cada uno simboliza un día, porque nosotros tenemos el año solar, 365 días al año, y la prohibición de no comer leche y carne representa el día de Shavuot. Por eso habla el principio del versículo, no puedes cocinar para traer las primicias, que era la fiesta de Shavuot, y después no puedes cocinar carne y leche
juntos. Entonces las dos se juntan y se puede entender también esta parte. Entonces hay muchas cosas que agarraron, hay cosas que no agarraron. Por ejemplo, ahorita vamos a ver que ellos tenían la parte de la impureza y la pureza muy fuerte, muy fuerte. Por eso tenían la vaca roja. Para ellos la vaca roja no era roja como nosotros podemos imaginar y no todas las condiciones del Talmud, porque no tenían el Talmud, ¿ok? Pero lo hicieron el proceso. Para ellos una mujer nidá tenía que salirse de su casa, salir del lugar de la comunidad y ir a un lugar aparte, como aquí pueden ver la casa de la nidá, y también una jovencita que tenía también la regla, también tenía que ir allá. Ese pueden ver aquí. No se ve tan bien, pero es una foto. Aquí pueden ver estas casitas. ¿Ok? Aquí hay una cerca que de aquí todos estaban puros, de aquí como de alguna manera impuros y no podían regresar hasta purificarse. ¿Ok? Entonces llevaban muy fuerte este tema. Y lo más interesante, que el cementerio, por ejemplo, nosotros en el entierro todos están ahí. Ellos en el entierro no acercaban al cuerpo nada más la jebra, pero los demás estaban atrás. Y como pueden ver aquí, aquí están llevando la sombría, son los kesim, los rabinos, que era por importancia. Aquí está el cuerpo y todos están atrás. ¿Ok? ¿Por qué? Porque para no recibir esa impureza, entonces quedaron ahí. El cementerio no era un lugar como nosotros tenemos aquí, que cada uno va y viene, sino era un lugar que no tenía ni siquiera tumbas y nombres. Todo estaban a las piedras. ¿Por qué? Porque no se visitaba nunca el cementerio. No se visitaba cementerio. Yortzeit y todos se hicieron en la sinagoga. Nunca se fueron al cementerio para hacer Yortzeit. Por eso no entendieron. Por ejemplo, cuando llegaron a Israel y vieron que la gente van a la tumba de Rabbi Shimon en Mirón o eso, dijeron, todos ellos van para ser impuros en la tumba. No se van, no se visitan tumbas, ni rabinos, ni nada, no se visita ninguna tumba. ¿Ok? Aquí pueden ver también una señora que está ahí esperando lo que pasó algo interesante, que si la señora tenía su regla y tenía que salir del lugar, entonces, y tenía su bebé que todavía estaba agarrando leche, entonces el bebé también se hizo impuro y por eso ellos también lo metieron al mikve al bebé, y la gente cuando lo vieron pensaron que son católicos que meten niños a la pero no era por eso, era por ese tema de la impureza. ¿Ok? Ellos cuando llegan, ahora, ellos explican el versículo nidá, la palabra nidá, como lindot, como salir, como el Targum Onkelos también lo traduce ye berijuka, que salga. El judaísmo lo maneja de una forma hoy en día, el Talmud y todo, no que tiene que salir de la casa, sino de alguna manera separarse de su marido, pero nada más de tener contacto físico. Pero en esa época es el contacto sentimental que se fortalece mucho más en esa época. Por eso, para apreciar a tu esposa tienes a veces que separar, no de ella, sino de las relaciones de algunas cosas físicas, para después poder apreciar y tener otra vez, cada vez renovar tu matrimonio de nuevo. Es la explicación del Talmud a eso. Ahora, cuando ellos llegaron a Israel y vieron el mikve de Israel, para ellos era no kosher. ¿Por qué? Porque el agua estaba parada y para ellos era el río, tenía que ser natural. Entonces, ¿qué hicieron? Abrieron el chorro y dijeron, ese es mejor eso, por lo menos ahí va el agua. Poco a poco ya empezaron a adaptar las costumbres del país, porque ya la gente se mezclan y pierden, pero hay gente que nunca perdieron su raíz. ¿Ok? Ellos hicieron el Brit Milá en el día octavo, pero si el día octavo cayó en Shabbat, lo hicieron el día séptimo. Nunca, sí, porque para ellos Shabbat no se podía hacer el Brit Milá, ellos aprendieron eso del Talmud y de la Torah. Y ahora lo más interesante y lo más duro, que ellos no tenían el concepto de Pikuach Nefesh Doche Shabbat. Nosotros, si hay riesgo de vida, no hay que cumplir Shabbat. Es decir, si hay un enfermo, hay que llevarlo al hospital. No hay que pensar, no hay que eso. Enfermo que tiene riesgo de vida, hay que ponerlo, puede profanar Shabbat para eso. Para ellos no, que muera. No se profana Shabbat. Ahora, porque para ellos, la primera vez que aparece que se puede hacer
por riesgo de vida profanar Shabbat es el libro de Macabeos, que ahí tenía la guerra y no sabían si hacer la guerra en Shabbat, al final entendieron que sí hay que hacerlo. Después el Talmud, Vejai Baem, y todo lo que el Talmud explica en el versículo de la Torah, está escrito que uno tiene que cumplir los mitzvot y vivir en los mitzvot, pero si va a morir no tiene que cumplir los mitzvot. Pikuach nefesh, doje hakol, menos 3 pecados graves: matar, adulterio y idolatría, que no se puede hacer bajo de ninguna circunstancia. ¿Ok? ¿Qué año está hablando que...? Ahorita estamos hablando los últimos 2000 años que estaban ahí. Vamos a ver qué pasó después. Pero lo que estaban ahí todavía, ¿ok? Vamos a ver lo que estaban ahí. Ahora, interesante también, no tenían el concepto de Bar Mitzvah. Cada uno, cuando tenía el poder y la opción, la capacidad de cumplir, tenía que cumplir. No había Bar Mitzvah, no 13 años. La primera vez que aparece Bar Mitzvah en nuestros libros es el libro de Avot, Ben 13 Mitzvot. Para ellos no. Ellos agarraron el Talmud en Sukkah en 42, que dice ahí que un niño que sabe agarrar el lulav, el papá tiene que comprar lulav para él. Nosotros lo aprendemos de educación, ellos de obligación, que esa obligación, no 13 años. ¿Ok? También en Masechet Sukkah más adelante dice también la aliyá a la regel, cuando subieron a Jerusalén con niños, y la prueba más grande de ellos es que Shammai, okay, el rabino de la época de las parejas, los últimos con Hillel, Shammai hizo una sukkah especial para su nuera que tenía el bebé para el bebé. Ahora el bebé no puede decir que es para educación de él porque era recién nacido. Entonces era por obligación del bebé de estar en la sukkah, porque podía estar en la sukkah según ellos, entonces lo tenía que hacer sukkah. Para ellos esa es la prueba que no hay bar mitzvah, cada uno tiene que hacer según su capacidad y su fuerza desde el primer momento que él puede. Ahora, Hillel discute, Hillel siempre era de alguna manera que cambió cosas, como el Pusbul que hizo, muchas cosas que cambió. Shammai era más, cuidaba más las cosas, y ellos muchas cosas se cuadran con la opinión de Shammai. Y ya se pueden ver que cuando llegaron a Jerusalén, a Israel, le hicieron bar mitzvah a muchos niños juntos. Aquí están en el Kotel, no lo ven tanto porque estamos muy lejos del Kotel, pero ellos hicieron el bar mitzvah en el Kotel cuando llegaron. Aquí también pueden, aquí también pueden ver el bar mitzvah que hicieron. Muchos niños, de pronto él tenía 18, 16, 15, 13 o 25, pero hicieron todos juntos algo colectivo para la gente que no le hicieron bar mitzvah, porque no tenían la obligación de hacer bar mitzvah. ¿Ok? Aquí si ya lo abrí, cuando el que es el rabino, la fiesta del Sig, él leía la Torah otra vez, leía las cosas, como dijimos, el renovamiento del pacto que tenía con Dios. ¿Ok? Ahora, ¿sabían hebreo perfecto? No, para nada. Para nada. Ellos tenían, dijimos, el Gez que era mezclado de arameo y hebreo, pero eran muchos temas mezclados. ¿Okay? Ellos en Shabbat, por ejemplo, comen frío, porque como de alguna manera los carabitas que entendieron el versículo literal, que no se puede tener fuego en Shabbat, así que se comen frío. ¿Okay? Ahora, por el tema de los matrimonios de ellos, hay 3 opiniones. Hay una opinión que los matrimonios de ellos y los divorcios de ellos no son válidos según la halajá hoy en día, y por lo tanto no hay problemas de bastardos. ¿Por qué? Porque si no hay matrimonio, no se considera casado, entonces no se puede causar bastardo. Hay otra opinión que dice que no, que los matrimonios de ellos y los divorcios de ellos son válidos y también no pueden causar bastardos porque son válidos los dos. Hay una opinión que empieza a dividir las cosas, pero es más complicado. ¿Ok? Entonces, según eso, ahora vamos a ver la historia de ellos en Israel. ¿Ok? Cuando subieron a Israel, primero en el año, estamos hablando 1862, ¿ok? No hace mucho, había el Keis Abamari, el rabino de ellos, que dijo que ya llegó la salvación, que hay que ir para Jerusalén. Entonces fueron un grupo bastante grande y había ahí un río en el camino a Israel, y él dijo, vamos a pasar porque se va a abrir el mar como ahí el tiempo de Moshe. Pasaron y no pasó nada. Y murieron muchos. Okay, lo que podían regresaron y se acabó el asunto. En 1934,
¿ok? Había unos que empezaron a subir a Israel. Entre 63 a 77 había otros grupos pequeños. En 77, como hablamos en Menachem Begin, le dio la ley de retorno a ellos y ellos ya empezaron a poder subir a Israel en cantidades. En 79 pasó algo, un error diplomático de Moshe Dayan, que dijo que vende armas a los enemigos de los etíopes. Tenían un problema los judíos de Etiopía y no lo podían sacar. Y por eso siempre en 79, por eso hicieron cosas secretas para sacar ahí judíos, porque no se podía, estaba cerrado para los judíos, estaban en contra de Israel. En esta época era muy complicado. Hasta en 1991, el Mivtza Shlomo, que ese todo lo conocemos, subieron 14.023 etíopes a Israel. Hasta hoy sabemos más o menos que hay 120.000 judíos etíopes de Israel en general. Aquí pueden ver todo lo que ahí cómo subieron a Israel en diferentes lugares y tiempos, no en business class como ustedes pueden ver aquí, ¿ok? Esas también las fotos de ellos. Aquí tenemos este video. Voy a pasar para que aquí está hablando y nosotros ya estamos hablando también, así que no necesitamos eso. Aquí se están subiendo, tenían una gran alegría y emoción de subir a Israel. De alguna manera, no importa qué opinión, de dónde es el origen, siempre llegar a Israel era una emoción, y encontrar que hay un país judío y lo reconoce como judíos, para ellos era algo increíble. Y se puede ver cuando llegaron a Israel cómo empezaron a besar la tierra de tanta emoción que tenían. De tantas cosas. Eran la mayoría gente humilde, gente buena. Aquí pueden ver era un gran cosa. No hay audio, ¿ok? No entendemos por qué. No entendemos por qué no hay audio, porque la vaca roja tampoco se entiende, entonces eso tampoco se entiende. El audio del ¿Okay? Hay gente que no pueden entender ni la computadora, ya quieren entender a Dios. ¿Okay? Entonces si uno no entiende, de repente aquí está haciendo una melodía de la tikva o algo bonito, entonces ustedes pueden cantarla y así hacer el audio. ¿Okay? Se ve muy bonito. Lástima que no se escucha. Entonces ellos llevaban así esa alegría, y ese es una parte histórica del pueblo de Israel. La parte del pueblo de Israel que está tan dispersa, tan dividida en todo el mundo, entonces esos son también parte importante que a través de la historia se fueron desarrollando las cosas de ellos, pero otra vez la esencia del judaísmo se quedó igual. Hay siempre cambios pequeños para acá, para allá, pero la esencia, Shabbat, fiestas de la Torah, la Biblia, esto siempre se quedó igual, ¿ok? Con los cambios. Así que también es algo bonito ver después cómo podemos unirnos, ¿ok? Porque la unión sí se entiende. Porque eso es algo que hay que hacerlo, es algo que siempre hay que tratar de unirse, y no importa, así como ves caras diferentes, hay que entender que hay opiniones diferentes. Okay, cuando entendemos eso, vamos a poder juntar con todo el pueblo.